Día 141, lección 15, carta a los Hebreos. Cuarto, estructura del libro. El autor parece haber estado preocupado, en especial por la posibilidad de que algunos de los cristianos pudieran retroceder. Leer Hebreos capítulo 10, versículo 38. Aunque parece que no había ningún peligro de que estos propugnaran el paganismo, en todas partes, el libro de Hebreos enfatiza la superioridad de Cristo sobre la gloria del pacto antiguo. Por lo tanto, parece muy probable que por lo menos algunos de los lectores se sintieran tentados a volver al judaísmo del segundo templo. En comparación con la magnificencia del templo de Herodes, el servicio de alabanza que se llevaba a cabo en casas e iglesias debió haberse visto como mísero. El autor de Hebreos, sin embargo, buscó advertir a su audiencia luchadora que la gloria del tiempo terrenal solo era una sombra que pronto desaparecería. Para tener en cuenta al leer Hebreos, examine las 5 advertencias que el autor da a los lectores acerca de su condición. Leer Hebreos capítulo 2, versículo 1. Capítulo 3, versículo 7. Capítulo 5, versículo 11. Capítulo 10, versículo 26. Y capítulo 12, versículo 25. Observe las declaraciones del escritor acerca de las costumbres judías y sus explicaciones de que Jesús trajo un nuevo pacto, un pacto de gracia a través de la fe, que es infinitamente mejor que el antiguo, el de obediencia a la ley. Presta atención al uso repetido de las palabras mejor y superior. El libro de Hebreos incluye los siguientes temas. 1. La superioridad de Cristo. Hebreos presenta a Cristo como superior a los profetas. Leer capítulo 1, versículo 1 y 2. A los ángeles, capítulo 1, versículo 4 al 6. A Moisés, capítulo 3, versículo 3. A Josué, capítulo 4, versículo 8. Al sacerdocio y el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 14 al capítulo 5, versículo 10. Y el capítulo 7, versículo 1 al versículo 28. Al sistema de sacrificio y al santuario. Capítulo 8, versículo 1 al capítulo 10, versículo 18. Segundo, la perseverancia. Los creyentes son llamados a un viaje hacia el cielo. Capítulo 3, versículo 1. Pero primero, tienen que pasar pruebas. Tercero, la fe complace a Dios. En Hebreos 11 enfatiza una fe que se ejercita de muchas maneras, grandes y pequeñas. Cuarto, la disciplina les llega a los hijos de Dios. La dificultad es el método que usa Dios para disciplinar a sus hijos. Quinto, la vida cristiana. Los cristianos deben demostrar hospitalidad. Hebreos capítulo 13, versículo 1 al 3. Abstenerse de la inmoralidad sexual. Capítulo 13, versículo 4. Evitar el amor al dinero. Capítulo 13, versículo 5. Hacer el bien y compartir con otros. Capítulo 13, versículo 16. Obedecer a sus líderes. Capítulo 13, versículo 17. Y orar. Capítulo 13, versículo 18 y 19. A lo largo de la historia cristiana se le ha llamado epístola. Sin embargo, no tienen todas las características de una epístola, pues carece de algunos rasgos formales de tal género, aunque tiene una conclusión epistolar.
capítulo 13, versículos 22 al 25. No menciona a su autor y no contiene saludos ni acción de gracias por sus destinatarios. Hebreos es más bien un sermón extenso o varios sermones unidos. El autor mismo le da el calificativo de palabra de exhortación. Leer Hebreos capítulo 13, versículo 22. En la primera parte de la obra, en el capítulo 3, versículo 7 al capítulo 4, versículo 13, el autor demuestra que Jesucristo es el Hijo de Dios y por ende superior a los ángeles y a Moisés. Esta parte contiene una advertencia de que no se debe perder las bendiciones, el reposo, de Dios por incredulidad, como lo hicieron en el destierro los israelitas. La segunda parte se extiende hasta el capítulo 10, versículo 18, y se muestra que Cristo es el perfecto sumo sacerdote debido a que tiene la capacidad de compadecerse de nosotros y fue completamente obediente a Dios. Leer capítulo 4, versículo 14 al capítulo 5, versículo 10. Advierte entonces el peligro que representa abandonar la fe. En el capítulo 5, versículo 11 al capítulo 6, versículo 20. Tras lo que presenta a Jesucristo como sumo sacerdote del orden de Melquisedec, capítulo 7, versículo 1 al 28. Este sacerdote que se menciona en Génesis en el capítulo 14, versículo 18 al 20 y después en el Salmo 110, versículo 4, es semejante a Cristo en el sentido de que, a diferencia de Aarón, surge en la historia sin predecesores ni sucesores. Era pues sacerdote para siempre, como Jesucristo, en el capítulo 7, versículo 1 al 3. En esa calidad, Cristo inauguró un pacto nuevo y mejor. Leer capítulo 8, versículo 1 al 13. Pues se presentó a sí mismo ante Dios como ofrenda y ofrendante, en lugar de ofrecer animales como se hacía anteriormente. Capítulo 9, versículo 1 al capítulo 10, versículo 18. En la última sección se exhorta al lector a no renunciar a los beneficios de la obra de Cristo como sumo sacerdote. Capítulo 10, versículo 19 al capítulo 13, versículo 17. En un intento por detener la apostasía de algunos, capítulo 10, versículo 19 al 39, el autor recuerda a los héroes de la fe, capítulo 11, versículo 1 al 40, y pide que se corra con paciencia la carrera que tenemos por delante, capítulo 12, versículo 1. Termina con varias recomendaciones prácticas en cuanto a la vida cristiana. El capítulo 13, versículo 1 al 19. Una bendición. Capítulo 13, versículo 20 y 21. Y saludos. En el capítulo 13, versículos 22 al 25.